Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ha terminado hace un ratito. Estamos en la octava ronda, penúltima, y nuevamente tenemos a Linier Domínguez. Habíamos traído la partida que gana espectacular a Bogdan Daniel Deac y vamos a ver una partida muy completa por parte de ambos jugadores que comienza de la siguiente manera. Ponemos rápidamente, la clasificación antes de esta octava ronda y si nos fijamos pues en Madmeyarov también venía de ganar, que es el vídeo anterior que también he subido, estaba con 2 puntos último y por lo menos ha escalado un poquito. E importante esta victoria también para Linier Domínguez, ya que de 3 puntos pasaría a 4 y bueno, pues estaría en puestos más adelantados. De momento en el tablero de 4 por parte de Madmeyarov, D5 contesta Linier y tras C4, D por C4, gambito de dama aceptado y más jugadas de desarrollo. Vamos a pasar un poquito rápido lo que es la apertura, ya que bueno, pues hay bastante que ver en el medio juego y en el final. Se juega E6, alfil por C4 recuperando el peón y tras estos movimientos A6 preparando un B5, expulsando al alfil, ganando un poquito de espacio pues en el flanco de dama, también buscando el fianchetto, ya que bueno, pues el alfil de casillas blancas de momento no podría desarrollar por su diagonal natural, y aquí Madmeyarov enroca en corto y C5 de momento golpeando el centro. Tras estas jugadas B3, también buscando el fianchetto las piezas blancas, y de momento B5 el alfil se retira a E2 y tras caballo B D7 pues vienen más jugadas de desarrollo, alfil B2, alfil B7, caballo B D2 y alfil E7. Tras estos movimientos A4, bueno, pues tocando este flanco de dama, se evitan cambios por parte de Linier, se juega B4 y tras estas jugadas torre C1, activando la torre a una columna, bueno, pues semiabierta y que tiene visos de que se puede abrir más pronto que tarde. Hace lo propio Linier Domínguez y tras estos movimientos caballo E5. La partida continúa por parte de Linier con C por D4. Podríamos pensar aquí por parte de las piezas negras capturar este caballo adelantado en la posición, pero quizás tras esta recaptura por parte de las blancas podrían tener quizás algo de ventaja. Siguiendo un poquito con la línea, caballo D5, caballo C4 y tras el enroque en corto, este peón pues puede ser muy molesto, controla la casilla de F6, evita que piezas negras puedan ocuparla y de alguna manera pues todas las piezas negras también están volcadas hacia el flanco de dama. El alfil pues de momento está defendiendo dicho peón y quizás bueno pues con un poquito de ventaja en la posición. Decide Linier de momento capturar en D4 y aquí vienen varios cambios. Torre por C8 primero, dama por C8 y tras caballo por D7, caballo por, a lo que continúa con alfil por D4. Tras estos movimientos finalmente las piezas negras se enrocan en corto, dama 1 tocando el peón de G7 y alfil F6, bueno, pues evitando males mayores. Caballo C4 activando también Madmeyarov y centralizando su caballo, y de momento tras jugar dama C7, torre de 1 en la posición y alfil D5. Tras estos movimientos se decide capturar en F6, caballo por F6 y F3 debilitando un poquito la estructura de peones, pero bueno, pues sin ninguna duda, bueno, pues evitando que el alfil de D5 de momento pueda coger fuerza en la gran diagonal. Tras estos movimientos caballo D7 y E4 por parte de Madmeyarov casi forzando los cambios. La partida continúa con alfil por C4, quizás además buen movimiento, ya que como vemos pues el alfil al menos de momento pues no tendría bastante recorrido o mucho recorrido, y el tema es que si retiramos el alfil rápidamente lo podemos ver a B7 por ejemplo, dama de 4, bueno, pues metería cierta presión a las piezas negras, hay doble ataque sobre el caballo de D7 y no es que estén ganando la partida, pero bueno, pues quizás tienen un poquito más adelantado. Por lo tanto, Linier decide capturar, vienen estos cambios, el peón de A6 está atacado, ya no lo está en A5 y dama de 4 centralizando como veíamos a continuación. Tras estas jugadas, caballo E5 tocando el alfil de C4, Madmeyarov evita más cambios y H6 pasando de alguna manera todo hacia el flanco de rey. Es momento de empezar a avanzar los peones. G3, G5, dama E3 y tras estas jugadas torre C8.
La partida continúa con F4, tocando al caballo, G por F4. G por F4, nuevamente el caballo está atacado y tras retirarse a G6 hay un doble ataque por parte de las piezas negras en F4, F5 defendiéndolo o evitando las capturas y tras E por F5, E por F5 y caballo F4. Quizás podríamos pensar en este movimiento, ya que bueno, pues el caballo está defendido en ambas casillas, en la de F4 y D5, y además con esta jugada evitamos que el alfil quizás venga a C4 y sea molesto tocando el punto de F7. Además corta la trayectoria o la columna, al menos de la dama y la torre en esta posición, pero tras esta jugada se capturaría en H6. Por lo tanto, se decide hacer este movimiento, evitando que la dama pues controle la casilla o el peón de H6, y esto lo aprovecha Madmenjarov para jugar alfil C4 y bueno, pues tocar en F7 y tener un alfil más activo en la posición. Llegamos a un momento importante en la partida, estamos en la jugada 32 y aquí solo hay un movimiento para las piezas negras para tener o mantener la igualdad o tener ligera ventaja en la posición, y pasa por ser rey o por jugarse rey H7, retirándose bueno, pues de la clavada y vamos a ver ahora por qué en caso de no hacer ese movimiento. Por ejemplo, un movimiento como dama C5, aquí podríamos abrir dos líneas rápidamente, las blancas podrían capturar y tras los cambios el peón de F5 está tocado, F6 evita que el peón de F7 pues pueda avanzar y además es un peón bastante molesto en la posición. Torre G5 dando un jaque, el rey tranquilamente se retira a F2 y tras caballo H5 atacando en F6, bueno, pues está la entrada de la torre en D8 y algún otro movimiento también podría entrar la torre vía D6 y tras un alfil B5 pues quizás buscar la captura del peón de A5. Es verdad que el peón de B3 quedaría un poquito capturable por parte de las negras, pero bueno, siguiendo esta línea rápidamente, torre de 8 es jaque y aquí única rey H7. Tras estos movimientos antes de capturar en F7, ya que si no te caía el peón de F6, existe esta jugada alfil de 3 jaque, bueno, pues ganando la partida, ¿no? La torre tiene que interponerse, el rey está sin movimientos y tras torre G6, primero torre F8 permitiendo la captura del caballo en F6, pero tras este jaque en F7, si torre G8 finalmente se captura la torre en G6 defendiendo la torre y bueno, pues ganando la partida. Esto si se juega o se cambian las damas, pero aquí también las piezas blancas tendrían esta jugada muy bonita. Torre de 8 jaque y a rey G7, rey H7, bueno, pues va a venir tras este movimiento, dama de 4 con jaque, ¿no? En caso de capturar, si se cambian damas, pues beneficiaría a las piezas blancas, y si el rey se retira H7 también existe torre H8, jaque única para las negras, capturar, y tras esta captura, bueno, pues estarían perdiendo en esta posición la dama, ¿no? Esto no ocurre, se juega rey H7 y tras estas jugadas la partida continúa con dama F3. Es verdad que aquí las piezas blancas podrían ganar un peón, precisamente el de F7, pero tras estos cambios, aparte de tener un peón pasado, con el material que hay en el tablero, las 5 primeras líneas al menos pues dan igualdad, y la partida quizás se limitaría bastante. Otra posibilidad tras rey H7 podría pasar por jugar torre F1 tocando dos veces al caballo de F4, y el tema es que, bueno, en función de lo que se juegue podría pasar una cosa u otra. Muy difícil la partida. Torre G8 jaque, el rey retirándose a H1, de momento todo está con igualdad, y aquí si las piezas negras juegan primero dama C6 jaque están perdidas, ya que tras cubrirte con la dama, además está atacando el caballo, por lo tanto la dama no se puede retirar quizás de la diagonal, hay doble ataque sobre dicho caballo, por lo tanto tras cambiar material, pues el caballo no tiene grandes casillas donde retirarse. Además hay que ver que el alfil toca en F7, si caballo H5 volvería a estar atacado el caballo, y si torre G4 defendiendo al caballo tienes H3, torre H4 y tras rey H2, bueno, pues se vuelve a defender dos veces
este peón atacado en h3 y además, bueno, pues quizás están perdidas, ¿no? Las piezas negras en esta posición. Esto podría ser una posibilidad en caso de que tras el rey retirarse h1, dama c6, pero el tema es que si torre g4 se juega directamente y siguiendo la misma línea con h3, torre h4 retirándose, el problema es para las blancas, ya que si juegan rey h2, caballo por h3, ahora sí que funciona. Viene además con un jaque a la descubierta, gracias a que la dama pues no se había cambiado o no se habían cambiado damas en f3, y tras rey g2, bueno, pues con caballo f4 simplemente volviendo, las piezas negras están mucho mejor ganando la partida. Volvemos a la posición. Madmeyarov, quizás, y debido a que pueden pasar pues varias cosas en esa línea, decide jugar dama f3 cubriendo la gran diagonal, ya que prevé por parte de Leinier que se juegue torre g8 como pasa en la misma, y rey h1 retirándose y evitar jaques como hemos visto con la dama en c6. Quizás si llevamos el rey a f1 o a f2 las piezas blancas están perdidas, vemos solamente la posibilidad con el rey en f1 debido a dama c5, está amenazando mate en g1 y a un movimiento como dama f2, ya que bueno, pues toda la columna f están cubiertas por el caballo y la torre, existiría dama c6 volviendo. Ahora el tema es que bueno, pues la dama casi entra sí o sí por h1 y la dama blanca no puede hacer este movimiento ya que no estaría defendida, ¿no? Lo único que puede hacer quizás es capturar el caballo y a dama h1 jaque, pues rey f2 y primero se puede dar un jaque con la torre en g2. Si el rey se retira a f3 no vale capturar directamente en d1 ya que está cayendo la torre en g2, pero aquí simplemente retirando la torre en g1 dando un jaque a la descubierta pues habría calidad de más para las piezas negras. Volvemos nuevamente a la partida en la que se juega rey h1 y aquí un movimiento importante como vamos a ver a continuación, es h5, de momento defendido por el caballo, dando una casilla también de escape al rey en esta posición. Tras estas jugadas, la partida continúa con h3 y torre g5, quizás buscando capturar en f5, pero de momento torre f1 metiendo presión a este caballo de f4. Y aquí Linier tiene un movimiento muy bonito para mantener la igualdad, que es caballo g2. Si en esta posición decide capturar en f5, que además se vuelve a defender el caballo en dos ocasiones, alfil de 3 sería definitivo, ¿no? La torre queda completamente clavada y en caso de capturar en d3 te está cayendo la torre con jaque y además perdiendo el caballo tras retirarse, por ejemplo, a esa casilla habilitada. Por lo tanto, única para mantener la igualdad caballo g2 y vamos a ver cómo continúa la partida, ya que ahora viene un error por parte de Madmeyarov, pero que tiene su explicación. Juega dama e4, por un lado podríamos ver dos cosas, torre f2, que aunque hay doble ataque por parte de las blancas sobre la casilla o sobre el caballo en g2 no funcionaría debido a caballo h4, la dama queda atacada y tras dama f4, dama c6 jaque. El rey, bueno, pues se ha quedado prácticamente sin movimientos, ya que todo está controlado por la torre y colocar una pieza en f3, pues ganarían material claramente las piezas negras y si rey h2 existe primero torre g2 jaque y tras torre por g2 vendría el mate. Por lo tanto, torre f2 no es una solución y ahora vamos a ver el movimiento que salvaría o que mantendría las tablas en la posición y es alfil de 5. Hay que recordar que se jugaba dama e4 con la misma idea de estar en la diagonal presente por parte de las piezas blancas, pero el tema es que tras caballo h4 y dama f4 retirándose del ataque, pues en esta posición el alfil es el que evita que la dama venga en c6, a c6. Por lo tanto, podría jugar dama d8 atacando al alfil y tras alfil e4 retirándose. En algún momento puede haber temas de descubiertas con jaque, tampoco la torre estaría defendida
Y bueno, pues la partida seguiría en tablas, pero por otros derroteros. De momento, para salir del paso, por decirlo así, alfil de 5. No se jugaba alfil de 5, que era válida, torre F2 hemos visto que no valía, y tras estos movimientos, como decimos, la partida continúa con dama E4. Quizás con esta idea Mazmeyarov que vamos a ver a continuación, y este movimiento era muy interesante para las piezas negras. Caballo H4 que finalmente no hace tampoco lineal. Por un lado, comentar aquí que aunque dama E4 defiende o cubre H4, no valdría debido a dama C6 jaque. Nuevamente el rey no se puede retirar, lo ponemos en rojo ya que bueno, pues estaría dando mate, y se podría prolongar un poquito la partida pues colocando piezas entre medios antes de terminar la partida. Finalmente no se hace este movimiento, perdón, entrando en esta línea que sería fuerte para las piezas negras, como hemos visto, dama por H4 no vale, y podríamos pensar en esta posición en jugar torre F4. El tema es que tras dama A7 se está dando mate en G1. Dama D4 evita el mate, pero tras dama por D4 y torre por D4, caballo F3. No solo se ataca la torre, sino se está dando mate en G1, y aunque se juegue torre D1, bueno, pues la partida o la línea podría continuar con rey G7, y las piezas negras están con bastante ventaja, y como vemos las piezas blancas pues están atadas a un mate del cual pues por lo menos el rey no tiene movimientos. Muy compleja la partida, seguimos en la misma tras este error. Comentábamos que mejor alfil de 5, torre F2 habíamos visto que no servía, y aquí Linier, no obstante, con cierta ventaja ligera en la posición, juega torre G3, a lo que se contesta con torre F3. Se cambia material en esta posición y el caballo no se retira a H4, sino que vuelve a F4, y nuevamente, bueno, pues el error quizás por parte de Mazmeyarov jugando dama E4. Quizás aquí en esta posición, y volviendo a la línea que habíamos visto anteriormente, esta es una buena idea para hacer tablas en la posición, no anteriormente ya que había pues más material, pero también llevaba la partida o mantendría la partida a tablas. Y el tema es que tras dama por B3 parece que las negras van a ganar material y tienen dos peones pasados muy peligrosos, pero no obstante, bueno, pues aun capturando estos peones no se librarían de jaques, ¿no? El rey negro está muy expuesto y habría perpetuo, se fuese a donde se fuese el rey. Esto no ocurre, si dama E4 como comentamos, y quizás la idea de este movimiento, bueno, pues es dar un jaque a la descubierta y, bueno, pues buscar ganar la partida, lógicamente. De momento, tras esta jugada, rey G7, quizás aquí esta jugada para Linier también no era mala del todo, ya que ganaba un peón, y aunque es verdad que tras esta descubierta, y aquí podría venir la idea de Mazmeyarov, bueno, pues hay un jaque, el rey simplemente se retira a H6, y tras un nuevo jaque en E3, tanto caballo F4 como caballo G5 evitan el jaque, y las piezas negras pues están ganando. Linier tras este movimiento decide jugar rey G7. Es verdad que ya los temas de alfil por F7 ya no valen, ya que bueno, pues está mejor defendido el peón de F7, y tras estas jugadas la partida continúa con dama D4, jaque y F6. Vamos a ver rápidamente por qué rey H7 era un poquito más fuerte para Linier, ya que si en esta posición alfil por F7, ahora existe dama C6 jaque, y en esta posición tanto caballo como dama cubren la gran diagonal, por lo tanto esta dama no puede ser frenada por el alfil, ya que bueno, pues se perdería pieza, pero el tema es que si retiras el rey tanto a G1 como a H2 habría mate por parte de las negras. Esto no lo considera Linier, decide jugar F6 manteniendo cierta ventaja en la posición, y tras dama G1 jaque, rey H6 retirándose, y ahora dama G3 aguantaría un poquito mejor. Se juega dama G8, y el tema es que si se juega dama G3 existe dama E5, ganando el peón, pero alfil E6 llega a defenderlo, y el problema para las piezas negras es que no avanzan, ya que si caballo por E6
ahora sí hay mate, por lo tanto el caballo está evitando el mate de las blancas y a una jugada no como dama E1, ya que la dama blanca pues cubre la casilla, pero por dar un jaque, bueno, pues las blancas estarían completamente retirando constantemente su rey y no se pasaría de las tablas. Como decimos, quizás las negras parece que mete mucho miedo con este caballo en F4, pero hay que estar pensando que nunca puede capturar al alfil, ya que existe ese tema de mate. Volvemos a la partida. Madmeyarov sí juega dama G8 y el tema es que en esta posición no hay amenazas y tras dama E5 finalmente decide abandonar y Linier suma un punto muy importante. Por un lado, el problema es que si la dama vuelve a G3, pues simplemente se pierde este peón y las piezas negras pues están bastante mejor. Por ejemplo, hay doble ataque sobre el peón de H3. De momento mantendrían un peón de ventaja pasado, por lo tanto no funcionaría. Y el tema es que con la idea quizás de Madmeyarov y jugar dama H8, jaque, ayudas al rey a que se active y bueno, pues tras un nuevo jaque, rey H4 y ahora sí que no hay dama G3. Por lo tanto, buscando lo mejor para las piezas negras en esta hipotética línea, alfil F1, dama C3 con idea de entrar con la dama en F3 y en caso de, bueno, iba a jugar dama G1 o rey G1, da igual, ¿no? Caballo por H3, jaque, alfil por H3 y primero se puede dar incluso un jaque con la dama en E3. A rey F1 se gana o se recupera la pieza pues dando un nuevo jaque y tras rey F2 dama por F5 y bueno pues serían incluso en esta línea dos peones pasados y bueno pues partida nuevamente ganada para las piezas negras. Bastante compleja, espero no haberme liado y por mi parte nada más, un saludo y hablamos para la próxima partida. Chao.